Vale. Bueno, pues ahora seguimos con Aser Falagan Madrazo, con la tesis que está trabajando en estos momentos y que ya la tiene también bastante avanzada, es la prescripción de los medios en el ecosistema comunicativo digital. Se la está dirigiendo el profesor César Coca del Departamento de Periodismo. Y la tesis de Aser Falagan, su objetivo es detectar la capacidad prescriptiva de los medios de comunicación de masas en el ecosistema comunicativo nacido con Internet, en el que han aparecido nuevos agentes y también canales como las redes sociales. Para ello se ha llevado a cabo una encuesta en las comunidades autónomas del País Vasco, Cantabria y Principado de Asturias, con un 95% de confianza y un margen de error del 2%. Y también ha realizado un estudio Delphi paralelo con 31 expertos y expertas de los diversos sectores del ámbito de la comunicación, como son periodistas en ejercicio en medios de comunicación y otros sectores, profesores universitarios, publicistas y expertos en redes sociales. Bueno, pues tras este breve resumen, yo creo que ahora es momento de ampliar un poco su investigación. Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes, Aser. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Pues nada, voy a presentarme un poco, voy a intentar ser lo más breve posible, lo dice todo el mundo, pero lo prometo de verdad intentarlo. Si me permitís un segundo, creo que seré capaz de compartir la presentación y si os parece comenzamos. Un segundito. No sé si estoy compartiendo ya o no, si me podéis ayudar y me decís. Tarda un poquito, Aser, desde el momento que le das Vale, a a ver. compartir, ya, Ahora sí, ya ¿no? está. Sí, Vale, exacto. bueno, vale, perfecto. Pues bueno, yo como os decía, bueno, ya os ha dicho Carmen, el título de la investigación. A ver, esto surge un poquito de mi propio trabajo. Yo trabajo en medios, trabajo siempre en prensa escrita. Siempre tienes la duda hasta qué punto puede llegar a influir o puedes llegar a determinar cómo asiste la gente a un espectáculo deportivo, cultural o cualquier evento. Entonces, bueno, como había moderadamente poca literatura al respecto, me pareció interesante hablar de ello. Entonces, bueno, los objetivos son esos. Saber, por un lado, cómo han influido figuras recientes, caso de los bloggers, caso de los influencers, caso como agente de las redes sociales, cómo han influido en la prescripción de eventos y la prescripción cultural y deportiva de entretenimiento en general. Y por otro lado, si esto ha afectado a los medios. También me interesaba hacerlo por sectores, lógicamente, saber en qué sectores era más y menos evidente la caída de influencia de los medios, suponiendo que lo hubiera. No me quiero adelantar a las hipótesis y jerarquizarla. Y jerarquizarla en la medida de lo posible, jerarquizarla y cuantificarla. Bueno, las hipótesis eran básicamente esas. Eh, a tenor de los estudios de audiencia, los modelos tradicionales no han perdido público o audiencia. Y desarrollo esto porque puede sonar quizá un poquito contradictorio, pero por ejemplo, si pensamos en la prensa escrita, según la perspectiva que tengamos, no ha perdido público o audiencia, sino que la ha ganado. Lo que no estamos haciendo es unir el soporte tradicional, digamos, el periódico impreso, con la versión online, que incluso en las que tienen muros de pago, sumándola ha llegado a topes históricos en cuanto a la difusión de esos medios. Pasa un poquito con la radio y con las nuevas formas de consumo de televisión. Pero bueno, en este caso creo que es mucho más evidente en la prensa. A la vez, tenemos que tener en cuenta, eso sí, que se han fragmentado mucho las audiencias, completamente. Tenemos unas audiencias mucho más diluidas, tenemos mucha más oferta, tenemos más agentes y, por ejemplo, ahora sí llevado a la televisión, lo que antes era un share del 10%, que era un fracaso, ahora generalmente es un éxito. Es más que perder la influencia, la hipótesis es que los medios la han repartido y hay nuevos más actores con los que repartirse el pastel. Eso sí, antes el boca oído era el principal prescriptor y partimos de la base que lo sigue siendo. Antes había líderes de opinión, veremos la teoría de dos pasos, y partimos de la base que los seguirá viendo, y no solo eso, de algún sitio tienen que beber, de dónde beben estos líderes. Y ya por último, ¿qué hay modelos particulares? Veremos, o partía de la base, que el videojuego, el libro en cierto modo también, pero sobre todo el cómic, iban a tener su ecosistema propio y su sistema propio, bastante al margen de los medios y en ocasiones también de las redes, aunque vayan dirigidos a millennials y a gen zetas en muchos casos, van a estar incluso al margen de las redes, al menos las convencionales. Bueno, del estado de la cuestión os puedo decir que hay literatura sobre la influencia de los medios desde todo el siglo XX, pero la prescripción cultural y en espectáculos y de ocio es mucho menos lo que tenemos. A veces tenemos que entrar, sin entrar en el análisis muy pormenorizados, en,
en estudios ajenos y buscar simplemente métricas que tengamos, buscar estadísticas, buscar censos que nos puedan dar pistas, sobre todo pistas. A ver, tenemos una fundamental, que es la encuesta de hábitos culturales que hace el INE cada 5 años y tenemos ya una serie histórica, se han publicado ya 5, que nos es bastante útil. Es bastante útil, sobre todo porque la última está muy actualizada, ha salido en septiembre de 2019, tiene un año exacto prácticamente y nos es muy útil. También el sector del libro pregunta una cosa muy interesante, que es ¿por qué la gente compra libros? Que va muy en la línea de la investigación. Lo mismo ocurre con otro tipo de publicaciones, sobre todo el balance del sector de los medios digitales, que además compara, lo vamos a ver más adelante, lo que son los medios tradicionales, por llamarles de algún modo, y las nuevas tecnologías, tanto redes sociales como la versión digital de los medios tradicionales, de los más media, y veremos que hay curiosidades porque yo creo, al menos en mi caso, hipótesis que no se han cumplido porque la realidad es algo diferente. Bueno, por poner un poquito en contexto, he cogido el General de Medios de 2001 y vemos la penetración, la cuota de penetración de los soportes. La televisión era del 89,2%, esto es en España. Y vemos que Internet un 12,6%. Veo que las transparencias no se han volcado demasiado bien, se montan las letras, pero bueno, creo que se entiende bien. Muy importante los diarios, 36,6% y 53% de las revistas. En definitiva, vemos que la televisión es el medio hegemónico, vemos una presencia de otros muchos medios y vemos que estamos en 2001, Internet es casi marginal. Vamos a pasar ahora a 2020, a este año. Es el último estudio, salió antes del COVID, por si queréis el dato. Televisión se mantiene moderadamente igual, la radio se mantiene, la caída de los diarios es significativa, pero el crecimiento de Internet también es significativo, fijaros, 80%. Está a punto de ser el hegemónico, el principal. Claro, distingue Internet. Tened en cuenta que aquí tenemos un problema y me ha surgido durante toda la investigación de conceptos, porque habla de Internet. No distingue, por ejemplo, diarios en papel, diarios en Internet. Lo distingue como un medio. Veremos que en este ecosistema, medio, agente, emisor, se confunden muchas veces. Y eso nos va a plantear algún problema, pero bueno, creo que más o menos le he podido resolver a grandes rasgos. Bueno, la encuesta de hábitos culturales de los que te hablaba ya nos indica que el boca a oído es lo más importante y nos da pistas. Nos dice que incluso los Gen Z y los millennials confían más en las críticas profesionales que en las opiniones en redes. A pesar, y lo vamos a ver después, que igual la audiencia es mayor la de las redes. Tenemos aquí el estudio de medios de comunicación online. Internet es el que más credibilidad tiene. Claro, como os decía, llamar medio de comunicación a Internet nos plantea problemas. Pero vemos que el siguiente es diarios digitales y diarios impresos. Curiosamente, volvemos a la credibilidad del viejo diario, incluso en estas épocas de tanta pérdida de credibilidad. Más datos. Voy a pasar muy rápido sobre esto, intentar no aburriros. Medios online 688 de credibilidad, blogs 618, Internet 597. Es la misma fuente y fijaros cómo ya distingue entre los medios de comunicación que están online e Internet en general, donde, por cierto, me incluye las redes sociales. Bueno, más datos similares de comunicación veraz, del estudio de comunicación veraz de Kantar Comunicación. Vemos datos que son bastante similares. Vemos de nuevo la confusión con Internet, ese cajón desastre que se considera, pero vemos cómo las recomendaciones influyen en los amigos y familiares, boca a oído. Las webs de recomendaciones podrían asimilarse a medios de comunicación tradicional y la publicidad, que obviamente es a todos los soportes. Y vemos todavía con un 25% los artículos en prensa. Bueno, tenemos aquí la credibilidad de los medios. Vemos de nuevo cómo se mantiene más o menos estable y vemos el periódico, que es el modelo en cuanto a audiencia en crisis, sin embargo es uno de las referencias en cuanto a credibilidad. La pauta se repite constantemente, os paso muy rápido esto, salvo que alguien tenga alguna pregunta que lo paso más despacio, pero no quiero entretenerme demasiado sobre estos datos. Sí me interesa, esto es la encuesta del INE de hábitos y prácticas culturales, los motivos para asistir a espectáculos, porque de nuevo nos da pistas estos datos de terceros. Y nos indican, si bien las principales preguntas son los artistas, el director, el autor, el tema, que al final son conceptos que no nos van a solucionar nada, sí nos pregunta después por la publicidad, la opinión directa de familiares, las opiniones en redes sociales y las críticas profesionales. Como veis, el índice es mínimo, 1,8%, 2,8%, pero sí nos sirven para compararlos entre sí, porque comparados entre sí sí vamos a poder extrapolar algunos datos. Bueno, se repite, estamos hablando del teatro, se repite en el cine, se repite en los libros, y tenemos otro fenómeno, el influencer, que me parece muy interesante.
Hay muy poca literatura, muy poco estudio, y los pocos estudios que hay son de parte, y esto nos genera un problema, porque claro, son agencias de influencers las que están elaborando los estudios. Pues la credibilidad es la que le podamos dar a un estudio de parte, del que generalmente además no suele acompañarse de ficha técnica de los resultados. Con lo cual lo he recogido, pero me plantea muchas incertidumbres y en absoluto va a ser una base fundamental. Si vemos algún fenómeno curioso, como que funcionan mucho mejor los microinfluencers que los macroinfluencers, excepciones tipo Dulceida o el Rubius, por supuesto, pero habitualmente los microinfluencers funcionan mejor. Y vemos que Instagram es evidentemente su plataforma preferida. Ojo, estos datos son ya del año pasado, del 2018, perdón. Habrá que ver lo que salga ahora mismo porque TikTok está entrando con mucha fuerza y habrá que ver de cara a terminar la investigación en qué medida ha entrado TikTok en este ecosistema. Bueno, marco teórico, para ir muy rápido. Me he basado fundamentalmente en teorías de comunicación social de todo el siglo XX e incluso actuales y el comportamiento de grupos, que está menos estudiado. Esta es la parte, digamos, más verde todavía, pero bueno, voy a pasar muy rápido. Tenemos que tener en cuenta que a principios del siglo XX surgen ya los primeros estudios sobre influencia de los medios. Vamos a pensar en Walter Lippmann, en Bernays, la influencia de la prensa de masas. Y el caso de la guerra de los mundos, ha habido un seminario aquí hace poco que es un ejemplo que me gusta mucho poner. Hablábamos la fake news de la guerra de los mundos y la fake news, que fue la fake news de difundir aquello cuando la prensa de masas atacó a la radio. Pero bueno, en resumen, ya desde que se crea la prensa de masas y con la sociedad industrial, los teóricos son conscientes de la influencia, en este caso de la prensa. Luego lo extrapolaremos a todos los medios de comunicación. Por otro lado, también me parece interesante recordar que hablamos de redes sociales y pensamos en Twitter, pensamos en Facebook. Bueno, también tenemos teoría de las redes sociales con Levi Moreno y con Helen Jennings en la primera mitad del siglo XX. Simplemente se ha trasladado a este nuevo modelo, a este ecosistema, a esta tecnología, pero existía teoría de redes sociales. Vale, luego podemos hablar de distintas teorías, no me voy a entretener, todos las conocemos, todos las conocéis, teoría de usos y gratificaciones, estudios críticos de la Escuela de Frankfurt y de Adorno, la teoría de los efectos limitados, la teoría de dos pasos, el determinismo tecnológico y la teoría del establecimiento de la agenda. Las conocemos todos. Me interesa entrar en otro muy distinto, bueno, priming, por supuesto, que es la teoría de tres pasos, que esta yo al menos no la conocía. Es de un profesor de la Universidad de Copenhague, de Klaus Blum Jensen, que publicó en 2009 un paper que además tiene 3 páginas, yo no había visto un paper más corto en mi vida, y el que habla de adapta la teoría de los pasos, habla de 3 pasos precisamente porque incluye a las redes sociales y a los influencers, a los líderes de opinión que ejercen desde los medios de comunicación y especialmente que ejercen desde las redes, como en esas redes en las que el emisor y el receptor están muy, muy, muy confundidos. Bueno, está apareciendo referenciado cada vez más y me parece bastante interesante una actualización de la teoría que sí va a ir al hilo, quizá no seguro, de toda la investigación. Bueno, otras teorías a tener en cuenta. Y los comportamientos de grupos de Robert Menton, que voy a pasar rapidísimo si me permitís, para no entretenerme y cumplir mi palabra de no de extenderme demasiado. Metodología, ya la avanzó Carmen. Una encuesta sobre Cantabria, País Vasco y Asturias para hacer un cualitativo y un cuantitativo basado en un método Delphi, con expertos y expertas de todos los ámbitos de la comunicación. Hay estudios de casos en los que en este caso ni me voy a detener. Bien, análisis de resultados. En cuanto a la encuesta, bueno, vamos a tener os voy a dar algunos de los resultados que ya tengo. En la toma de decisiones, la prensa es, según el 65% de los encuestados, un elemento más. El único elemento de referencia solo para el 1% y el principal para el 11%. Ojo, muy importante que para el 25% no influye y, contrariamente a lo que pudiéramos pensar, es más frecuente en los jóvenes. Y ojo, también cuando hablemos de redes sociales es más frecuente en los jóvenes los que dicen que no les influye. Y cuando digo jóvenes, abarco un universo desde los 15 a los 75 años en la encuesta, que os hagáis una idea. Bueno, vemos que el consumo de medios sí que es el que podríamos imaginar. A mayor consumo en prensa, cuanto más adultos es, y lo mismo ocurre en televisión. Y en cuanto a las valoraciones, vamos a ver una cosa muy curiosa. Los jóvenes, y cuando digo jóvenes digo menores de 30, incluso menores de 40 en ocasiones, nos van a decir que consumen menos prensa y que consumen más televisión y, por supuesto, redes sociales. Pero, sin embargo, cuando les preguntemos por la credibilidad, nos van a decir que dan más credibilidad a los medios de comunicación de masas. De modo que hay una constante que puede ser contradictoria, pero no necesariamente lo tiene por qué ser. Salvo en los casos de los mayores de 50, que en esos casos sí que es un perfil más tradicional o más similar al que podíamos tener en los 90 o en 2000, nos van a decir que
llegan más a los medios, llegan más a las noticias y a los propios medios a través de las redes, pero dan más credibilidad a lo que dicen los medios. Sin embargo, los consumen menos. Bueno, puede resultar contradictorio, no necesariamente lo es. Este dato me parece interesante. El 15% solo confía en los periodistas y en las periodistas para informarse. El 27% en ninguno de ellos, que me parece muy significativo, y cuidado, el 34% más en los periodistas que en bloggers e influencers. Entonces vemos que el periodista profesional y la gran cabecera o pequeña cabecera, pero tradicional dentro de que es medios de comunicación de masas que le arropa, sigue funcionando. Como curiosidad os diré que el medio local tiene más credibilidad para este universo que el nacional. Y bueno, vemos nuevos resultados que nos ratifican las mismas conclusiones. Paso de nuevo rápido, salvo de nuevo que tengáis preguntas, que estoy mirando que no hay todavía, para no entretenerme, como os digo. Vale. Esto me parece interesante también. Valores de 0 al 10, ¿cómo influyen los siguientes elementos en sus decisiones de ocio? Boca oído 5,91, blogs 1,99. Veremos que los blogs son un fenómeno en retroceso. Tienen solo 20 años y están en retroceso. El Delphi nos va a decir también, según los expertos, que tienen retroceso. Segundo lugar para redes sociales, tercero para web informativas, cuarto para prensa y revistas, quinto para radio. Los tres grandes prescriptores que vamos a ver ahora mismo. Vamos a avanzar muy rápido porque estos datos son un poco farragosos. Bien, en cuanto a la valoración de los expertos, de nuevo también coinciden, igual el cuantitativo y cualitativo coinciden en que el boca oído es el principal elemento. Después tenemos las redes, búsquedas en Google, muy importante, pero búsquedas en Google vamos a ver que es un prescriptor indirecto. ¿Por qué? Porque así como nosotros podemos acudir a redes y encontrar información, acudir a medios, encontrar información, guiarnos por el boca oído y encontrar información, Google exige una búsqueda activa. Nosotros tenemos que entrar en el buscador, meter unas claves, decir lo que estamos buscando y obtener resultados. No nos va a llegar de una forma pasiva, que es lo que estamos intentando, lo que estoy intentando discernir en este estudio. Bueno, muy interesante, considera que el público accede a los medios de comunicación a través de redes, al contenido mediático. Aquí no lo tenemos tan claro. Mi opinión es que sí, pero bueno, evidentemente no estoy aquí para dar opiniones. El 53% dice que sí y el 44% dice que no. No hemos podido llegar a un consenso de grupo. Sin embargo, vemos que sí se utilizan como ese medio y que los medios de comunicación recurren a ellos así. Así que, como conclusión general, podría decir que se ha configurado un sistema mixto de medios y redes, que los medios no es que hayan perdido su capacidad de influencia o de prescripción, es que ahora hay más agentes con el que los reparten, que la edad es un factor fundamental, que el límite o la frontera entre el modo de consumo podría estar en los 30 años aproximadamente. Siempre hay que, cada casuística cambiará, pero bueno, por dar un recorrido general, y que se recurre a los medios como fuente de información actualizada, como agenda y confianza en cuanto a la credibilidad, pero no tanto en busca de una recomendación. La preeminencia del boca oído, según todas las fuentes, propias y de terceros, resulta evidente. Vemos que hay una adaptación del canal o los canales a la interacción digital y que el consumo de entretenimiento corresponde a redes, al de información a medios. Aquí tenemos los tres grandes prescriptores que os he citado, boca oído, redes y medios de comunicación. Google como el prescriptor indirecto, exige una búsqueda activa, como os he dicho, y una puesta en agenda previa, es decir, para que algo aparezca en Google, tiene que haber aparecido en redes, tiene que haber aparecido en medios, tiene que haberse generado ese contenido, si no, no lo vamos a encontrar en Google. Y bueno, un brevísimo avance de conclusiones, que no son definitivas, que ninguno de los agentes y procesos del nuevo sistema comunicativo se puedan analizar de forma aislada. Tenemos una constante interacción entre redes y medios. Las funciones de canal y agente se confunden muchas veces y que redes y medios tienen una relación a veces de competencia, a veces de simbiosis. Es decir, tan pronto Facebook es el enemigo porque te va a competir por la publicidad, como es el escaparate que el medio usa para dar visibilidad a sus temas. Del mismo modo, Facebook quiere la audiencia y la publicidad de los medios y, sin embargo, les necesita para que les surtan de contenido. Las tecnologías digitales han transformado el ecosistema, esto es una evidencia, y las redes sociales ya son un fenómeno estable. Es decir, hace unos años se hablaba qué pasará con Facebook, qué pasará con Twitter. Podemos debatir sobre qué va a ocurrir con una red social en concreto, pero creo que ya resulta evidente que las redes sociales como tal, como fenómeno, traducidas a Internet, es decir, las redes sociales que entendemos a día de hoy, no las de Levin Moreno en los años 40, ya son un hecho consolidado desde el punto de vista comunicativo. Que el modelo mediático no ha perdido efectividad y alguna más conclusión tengo. Que está repetida esta. Perdón, que estaba repetida una transparencia.
que medios y redes entran en competencia al mismo tiempo que interactúan. ¿De acuerdo? Tenemos también que muy claro que es muy poco frecuente que cualquier agente, cualquier persona, cualquier consumidor recurra a un solo canal. Máxime ahora que tenemos en el móvil, tenemos televisión, tenemos radio, tenemos todo permanentemente a nuestro alcance, se recurre a muchos canales. Y tenemos un agente muy concreto, que es los influencers, sobre los que hay muchas incertidumbres, porque no se han consolidado todavía, no existen fuentes suficientemente fiables y está claro que tienen una capacidad prescriptiva de influencia por detrás de los grandes prescriptores, pero al menos hasta las conclusiones que he podido obtener yo y los datos que he podido obtener yo, no me atrevería a dar una conclusión absolutamente certera e indiscutible sobre cómo va a evolucionar los influencers. Veremos que el sector del libro tiene su propio sistema y sí que tiene los medios como prescriptor preferente, que el cómic y el videojuego funcionan de forma autónoma, que el boca a oído es el principal prescriptor y que la figura del periodista sí que está consolidada y sí que a pesar de toda la crisis de credibilidad sigue vigente. Es decir, hemos visto que la audiencia sigue confiando en los periodistas, al menos cuando le haces la pregunta, aunque luego los critique y tenga mucha crítica hacia ellos, sí confía en ese perfil de profesional. Como os decía antes, los medios tienen más credibilidad y las redes sociales más audiencia en el público entre 40 y 50 años hacia abajo, hacia los 15 que habíamos comenzado, y que tanto redes y como medios son soportes adecuados en una estrategia que invita además a buscar a los líderes de opinión. Ya por último, que el blogger es una figura en retroceso y que la credibilidad no está necesariamente ligada a la audiencia. Y con esto, ya perdón por haber ido tan rapidísimo, pero quería cumplirlo y creo que más o menos, Carmen, me ata a los 20 minutos de rigor. Exactamente, Aser, te has muy bien cronometrado y estamos en las 17:28 exactamente según mi reloj en este momento. Bueno, yo te preguntaría una cosa, Aser, ¿para cuándo la defensa? ¿Para cuándo la defensa? Pues me queda una cosita de nada, que es redactar entera la tesis, Por porque estoy con eso, porque comunicaciones. ya lo tienes casi todo, sí, ya lo tienes casi todo. No, Vamos, nos has avanzado tengo que ya redactar. muchísimas conclusiones. Sí, vamos a ver las conclusiones. A ver, siempre habrá que pulirlas naturalmente, pero bueno, a grandes rasgos las tengo. A ver, el tema, el asunto es tener un poquito la semana, el mes de vacaciones o el mes y medio de vacaciones para escribir intensamente y acabar con comunicaciones. Ya sabes que hay que, bueno, ya las comunicaciones también están hechas, unas cuantas. De hecho, parte de la encuesta, tanto del cualitativo como del cuantitativo, ya han estado en comunicaciones en algunos congresos y cuanto antes, pero bueno, sin calma, pero sin prisa porque, bueno, queda la fase de redacción, que aunque yo creo que es la más sencilla, en mi opinión, pues todavía le queda. Todavía hay que hacer. Sí. Bueno, nada, que lo tienes muy avanzado, que la veo ya muy madura a esta tesis y no me cabe duda que no tardarás mucho en depositarla. Así que también te felicito por el excelente marco teórico, me ha gustado mucho. Y bueno, también me siento muy agradecida de haber formado parte del Delphi, porque bueno, pues ahora... No lo he olvidado, ¿eh? ya veo. Y luego, bueno, pues nada, simplemente constatar que efectivamente estamos en un momento de interacción, de competencia al mismo tiempo, de hibridación, de personalización variable, todas son constantes que están ahí, ¿no? Pero que las has sabido definir muy bien y además has hecho muy buen trabajo para llegar a ello. Así que, pues nada, mis Orionax, mis felicitaciones y supongo que alguien del grupo querrá preguntar algo, porque también hay varios profesionales aquí del mundo de los medios de comunicación.